La energía del futuro no solo debe mover máquinas, sino también debe inspirar conciencia. Solo cuando sepamos el verdadero valor de cada uno de los recursos, podremos encender un mundo más limpio y sostenible. Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Doris. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana de la carrera Mecánica Automotriz. En este video les voy a hablar sobre los tipos de combustibles, un tema que es súper importante e interesante que seguramente les puede interesar. Vamos a empezar. A continuación les voy a presentar una pequeña introducción acerca de qué son los combustibles. Son sustancias que al ser quemadas o reaccionadas liberan energía en forma de calor. Son fundamentales para la producción de energía en múltiples industrias y para el transporte. Se dividen en diversas categorías según su origen y características. Tipos de combustibles. Existen tres principales tipos de combustible, los cuales son los fósiles, los renovables y los sintéticos. Dentro de estas categorías también se los puede clasificar por líquidos, gaseosos o sólidos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, su origen, componentes y cuál es la afectación que tienen en la atmósfera. Para empezar, vamos a hablar de los combustibles fósiles. Son los más utilizados en la actualidad y provienen de la descomposición de materia orgánica durante millones de años. Su principal característica es que no son renovables, lo que significa que no se regeneran a una tasa que permita su reposición. Dentro de los combustibles fósiles tenemos al carbón. Es uno de los combustibles más antiguos que se obtiene mediante la extracción de minas y se clasifican en diferentes tipos, como la antracita, hulla, lignito, entre otros, según su contenido de carbono. Su origen se formó principalmente durante el periodo carbonífero, que fue hace 359 a 299 millones de años, a partir de la acumulación y descomposición de grandes cantidades de vegetación en pantanos. Su composición es una roca de color negro o marrón oscuro, compuesto principalmente por carbono e hidrógeno, aunque también contiene otros elementos como el azufre, oxígeno, nitrógeno. Generación de energía se utiliza como combustible principal para generar electricidad y en hornos industriales. También tenemos lo que es el petróleo, que es un compuesto principalmente por hidrocarburos. El petróleo refinado para obtener productos como la gasolina, diésel, queroseno y otros derivados. Hace millones de años plantas y organismos marinos murieron y se los depositaron en el fondo del océano y lagos. Estos restos se mezclaron con lodo y sedimentos que quedaron sepultados bajo capas de roca. La alta temperatura y la presión ejercida por las capas de sedimentos transformaron la materia orgánica en componentes cerosos llamados querogeno. Y con el tiempo y la calor producida, el querogeno se convirtió en hidrocarburos líquidos y gaseosos, dando lugar a depósitos de petróleo. Es un componente esencial para la fabricación de plásticos, tintas y otros productos químicos. La combustión del petróleo libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y es un gas de efecto invernadero que agrava el calentamiento global. También tenemos el gas natural, compuesto principalmente por metano. Se encuentra en yacimientos subterráneos y se usa tanto en su forma gaseosa como licuada, que tenemos su representación de las siglas GNL, que es gas natural licuado. Es un recurso no renovable compuesto principalmente de metano, formado por la descomposición de restos orgánicos a lo largo de millones de años bajo presión y calor. Se utiliza en generación de energía, transporte, calefacción y como materia prima industrial, pero su combustión emite CO2 y otros contaminantes que contribuyen al cambio climático y a la afectación atmosférica. Combustibles renovables. Son aquellos que pueden regenerar o reponer de manera natural a un ritmo más rápido que el que los consumimos, que quiere decir que son mucho más saludables. Dentro de ellos tenemos los biocombustibles, producidos a partir de materia orgánica como plantas, residuos agrícolas o animales. Se dividen en bioetanol,
biodiesel, biogás, entre otros. La materia prima utilizada para su producción recibe el nombre de biomasa, que se convierte en el combustible a través de procesos con la fermentación para el bioetanol, la digestión enzimática y la destilación. Durante su ciclo de vida, las emisiones de gases de efecto invernadero son significativamente menores que las que los combustibles fósiles, que nos resulta más amigable para la atmósfera. Tenemos también el biogás, gas producido por la descomposición anaeróbica de materia orgánica, generalmente residuos agrícolas o animales, principalmente metano. Es una alternativa a los combustibles fósiles que pueden usarse para generar calor, electricidad o para alimentar vehículos, aprovechando residuos de la agricultura, ganadería o vertederos que son mucho más sanos. Contamos también con la energía solar, que aunque no es un combustible en el sentido tradicional, la energía solar se utiliza para generar electricidad sin contaminaciones ni emisiones del CO2. La energía solar proviene del sol, que es una fuente de energía prácticamente ilimitada que se repone naturalmente y se la aprovecha de dos maneras principales, como lo son mediante fotovoltaica y la térmica. En la fotovoltaica, los paneles solares convierten la luz solar en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico, y lo que es la térmica, los colectores concentran el calor solar para calentar fluidos que luego pueden generar electricidad o usarse en edificaciones. Por otro lado, hablemos del hidrógeno, que es un gas que al ser quemado o utilizado en pilas de combustible produce solo agua como subproducto. Es un combustible limpio y sostenible que se produce usando energía de fuentes renovables como la solar y la eólica. Se obtiene mediante electrólisis del agua, un proceso que separa el hidrógeno del oxígeno sin emitir gases de efecto invernadero. Este combustible puede usarse para producir electricidad en pilas de combustible, alimentar vehículos y descarbonizar la industria, actuando como un componente clave para la transición de la energía. Y por último tenemos los combustibles sintéticos. Se producen a partir de procesos químicos que generalmente son a partir de fuentes no renovables como el carbón, el gas natural, mediante la conservación en líquidos o gases. De ello se deriva el gas de carbón sin gas, que es un gas producido por la conversión del carbón en gas a través de procesos como la gasificación. El gas de carbón o gas de síntesis sin gas es un combustible sintético que se obtiene por la gasificación de carbón o otros materiales orgánicos, y es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y otras trazas de gases. Sirve como combustible para generar energía y como materia prima para producir otros combustibles sintéticos, productos químicos y el gas natural sintético, representado por sus siglas SNG. Otro de los combustibles sintéticos es el Fischer-Tropsch, que es un proceso que convierte el gas natural o el carbón en líquidos, como gasolina o diésel, que son combustibles líquidos o gaseosos que se producen a partir de materias primas no derivadas del petróleo, como el gas natural, el carbón o la biomasa, mediante un proceso químico que convierte el gas de síntesis, una mezcla de monóxido de carbono y hidrógeno, en hidrocarburos. Este proceso utiliza catalizadores que son generalmente de hierro o cobalto para poder transformar el gas de síntesis en una variedad de productos, incluyendo en ellos el diésel, la gasolina, combustible de aviación, ceras y productos químicos. Y por último, como cuarto punto, tenemos el impacto ambiental de los combustibles. Se conoce que los combustibles fósiles son los responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero CO2 metano, que contribuyen al cambio climático. Sin embargo, en los biocombustibles, aunque son más limpios, también pueden tener impactos negativos como es la deforestación y el uso intensivo de recursos naturales.
pero por otro lado también lo que son los combustibles renovables como la energía solar y el hidrógeno, que nos prometen un futuro más sostenible al no generar emisiones del CO2 durante su uso. Se puede decir que son los más recomendables y de los que deberíamos sacar mucho más provecho, ya que son los que menos afectación tienen contra el ambiente y la atmósfera. En conclusión, el sector energético está experimentando una transformación hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Aunque los combustibles fósiles siguen siendo predominantes, los combustibles renovables y sintéticos intentan ganar terreno, ofreciéndonos alternativas que nos podrían mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, el medio ambiente. El futuro dependerá del equilibrio entre la innovación tecnológica, la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental, que mayormente se debería ir pensando a futuro, ya que si no cuidamos de lo que vivimos en un futuro ya no va a ser tan probable una vida tranquila. Espero que esta información haya sido de su agrado y lo que en resumidos textos he podido expresar les sirva para reforzar sus conocimientos y que tomen un poco de conciencia y sabiduría en cuestión sobre los tipos de combustibles y tratemos de innovar en mejorar y tratar de ayudar a nuestra atmósfera.